Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Podemos estar en pie? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias, Dios, por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Padre amado, queremos darle gracias por la experiencia que hemos tenido durante esta semana, por el trabajo maravilloso que han hecho los ángeles y por la bendición maravillosa y la dirección de su Santo Espíritu. Dios, gracias por Cristo Jesús. Y ahora, al llegar al final de la semana, queremos pedirle, querido Dios, querido Padre Celestial, que el Espíritu Santo otra vez nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos la palabra de un hombre, Señor, pero que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, que esta palabra santa pueda trabajar en nosotros y transformarnos a la imagen y semejanza de Jesús. Háblenos, Padre, quite todo ruido de nuestra mente. Querido Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos titulado el tema final, Guiados por el Espíritu. Cuando leemos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos nada más y nada menos que la presencia del Espíritu Santo que se mueve de un lado al otro. De hecho, cuando la Biblia comienza, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Hoy día se hablan muchas barbaridades del Espíritu Santo. Y es vergonzoso lo que tengo que oír en cualquier lugar de la tierra. Hay una serie que grabamos con 3ABN que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. Está en la página. Lo puede bajar gratis. Le recomiendo que lo baje. Hace algunos años tuve una linda experiencia con el Espíritu de Dios. Grabamos una serie acerca del Espíritu Santo. Se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. La serie comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Hay 134 sermones en esa serie. Lo puede bajar gratis. Hace algún tiempo empezamos una serie que se llama Transformados por el Espíritu. Es una serie maravillosa, una serie hermosa. Esto es parte de esa serie. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo. La serie ya lleva más de 700 sermones. Y todavía hablan barbaridades del Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia, descubre el Espíritu Santo en cada lugar de la misma, en todos los aspectos de la Biblia. Pero en todos los libros de la Biblia hay un capítulo que es el capítulo donde más se menciona el Espíritu Santo. Se llama Romanos capítulo 8. Se menciona el Espíritu Santo una y otra vez. Y en el capítulo 8, el apóstol Pablo presenta muchas promesas de Dios. El capítulo 8 es parte del capítulo 7 y el capítulo 6. Esos tres capítulos nos hablan acerca de la certeza y la seguridad de la salvación.
Y cuando usted estudia estos 3 capítulos, descubre todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor para garantizarnos la salvación en Cristo Jesús. Pero en el capítulo 8, mire usted, si está amable conmigo, cómo aparece una y otra vez la presencia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 2. En el 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Ahí está. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Debemos entender qué significa guiados y debemos entender qué significa que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa que somos hijos de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Cómo llego a ser hijo de Dios? ¿Soy hijo de Dios por el simple hecho de haber nacido en esta tierra? Si no soy hijo de Dios por el simple hecho de haber nacido en esta tierra, ¿qué debe ocurrir en mi vida para llegar a ser hijo de Dios? ¿Cuál es el valor, el significado y la importancia y la trascendencia de ser hijo de Dios? ¿Por qué es tan importante ser hijo de Dios? Muy bien, comencemos aquí. Vamos a leer los versículos 14, 15, 16 y 17 y hagamos resaltar la frase hijo de Dios. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. 15. Porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre, Hijo. Versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Así que somos hijos de Dios, tenemos el espíritu de adopción y clamamos Abba Padre, somos hijos de Dios, somos hijos y también somos herederos. La primera pregunta, ¿qué y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por favor, ponga cuidado. En el libro de Gálatas, capítulo número 3, versículo 26 al 29, mire lo importante que es en toda la estructura bíblica ser hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Nosotros en Cristo somos herederos, somos beneficiarios de la herencia de Abraham. Dice el versículo 26. Pues todos sois, ¿qué cosa? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice ahora?
ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mi pregunta, ¿la clave es Cristo, sí o no? Sí, Señor. Así que ahora en Cristo nosotros podemos ser hijos de Dios. La puerta de entrada es Cristo. La razón de ser es Cristo. Si usted tiene a Cristo, si usted es de Cristo, si usted cree en Cristo, si pertenece a Cristo, entonces usted es hijo de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Ponga cuidado porque hay mucha gente que dice cosas, pero las cosas no son como se dicen, las cosas son como dice Dios. La Biblia no es ni psicología, ni psiquiatría, ni sociología. La Biblia es teología, es la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si Dios dice no te cases con un infiel y tú te casas, ¿está yendo como dice la Biblia? Entonces después no venga, ay, pues tú te lo buscaste. ¿O no? Ay, pastor, que me está llevando el diablo en el matrimonio. ¿Y qué fue lo que te pasó? No, que me casé con un incrédulo. Coge ahí, pues tú te lo buscaste. El Señor es misericordioso, pero no va a evitar la consecuencia. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Sí. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a complicar la cosa. San Juan 1, 12 y 13. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. El 30 de junio de 1979, a las 5:30 de la tarde, un sábado, comencé a ser un hijo de Dios. Pusieron mi nombre en el libro de la vida. Me dejaron entrar en la familia de Dios. Dice Gálatas 3:27, porque los que son bautizados en Cristo, de Cristo están como revestidos. Cuando Cristo fue bautizado allá en el río Jordán, ¿qué dijo Dios de Cristo? Y aquí este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando usted es bautizado, ¿qué dice Dios de usted? He aquí mi hijo, he aquí mi hija amada. Yo le pregunto, ¿lo dio Dios todo para que usted pudiera regresar a la casa del Padre? ¿Sí o no? Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? Como dice, todas las cosas. Dios lo dio todo. Y por eso te está pidiendo a ti que le entregue todo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Aparece una palabrita interesante que debemos descubrir para seguir desentrañando, desenmarañando la belleza de esta frase, hijo de Dios. Oiga, ¿y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Versículo 15, ¿qué dice el verso 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos en el libro de Romanos capítulo 6 que hablamos de ninguna manera? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y hablamos de dos cosas. Número uno, hablamos de ser o esclavo del pecado o esclavo de Cristo. Y tomamos una decisión. A partir del versículo 15, la segunda parte del capítulo 6, se habla de ser esclavo. O sigues siendo esclavo del pecado o te haces esclavo de Cristo. Ahora Pablo nos recuerda en cierto modo lo que dijo en el capítulo 6, versículo 15. ¿De quién eres esclavo? No vamos a hablar otra vez a esa esclavitud, a esa vida pasada de esclavitud al pecado. Todo lo contrario. Ahora vamos a ser esclavos de Cristo, miembro de la familia de Dios. Mire qué cosa linda, versículo 15. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa expresión es muy significativa. Los exegetas dicen que Abba es una palabra aramea, lo que dicen los bebecitos cuando están pequeños con relación al papá. Y padre es una palabra que aparece en griego, una combinación de arameo y griego, dicen los exégetas. Entonces están diciéndonos que Abba es una expresión de cariño, de cercanía, de proximidad, de aprecio, de amor entre su hijo y el papá. Le llama Abba al padre como una frase de padrecito, papacito, mi querido papá.
Hay un versículo en la Biblia que me hace imaginar esta frase. En mi casa tenemos 3 hijos. Tristemente ya crecieron. Me encantaba cuando estaba como el gordito porque Andresito me llenaba la cara de baba y me alargué la oración porque el chiquito me estaba dando cariñito y me ponía la carita aquí y yo dije, dale para allá. El negro estaba y me jalaba la corbata y yo decía, uy, cualquiera se queda aquí un buen rato. Me encantan los bebés y me fascinaba estar con mis hijos y ahora me encanta estar con ellos. Pero ya están grandotes, ya no hay manera de cargarlo, imagínense. Yo cargo a Andresito y se me acaba la vida. Es más alto que yo. La más chiquita es de mi tamaño. Y le encanta ponerse unos tacos de 5 pulgadas. Porque le fascina fastidiar al hermano para verse más alta que el hermano y más alta que todo el mundo. Oiga, a ustedes les encanta el chisme. Espérense, déjenme decirle esto. Hay una iglesia en Houston. Ay, mi madre, yo sé que los hermanos están viendo esta cosa. Déjenme ver cómo digo esto. Hay una iglesia y hay hermanos que son fieles y fervorosos. Y son de X lugar de Centroamérica, pero se ven lindos, se ven graciositos, porque son chiquititos. Te quiero decirlo con gracia, pastor, porque está el problema. Entonces, y ellos se fastidian cuando llegamos con la familia, porque mi esposa es un poco alta, la nena es alta, yo soy un poquito alto. La Cuni es alta y Andresito es más alto. Entonces cuando llegamos y nos sentamos en una línea de silla, imagine usted ve que se quitan rapidito y se van a otro lado. Y entonces le preguntan, ¿y por qué se quitan del asiento? Y dice yo, ajá, ¿y qué lo vamos a ver? Dios quiere relacionarse estrechamente con sus hijos. Por eso, cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, luego viene Jesús, entra Jesús y con Jesús entra la gracia y con Jesús entra la salvación y la vida eterna. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y a Dios no le pareció poner a un lado, no le pareció esconder, no le pareció regatear. Él dio todo lo que tenía para pagar el precio del pecado y abrirle un camino ancho para que los hijos regresaran a la casa. Cristo dijo que el camino es angosto y la puerta es estrecha, pero el problema del camino angosto y la puerta estrecha no es por causa de Dios, querido, es por causa de usted, que no rinde su yo y su ser al Señor. Y como dice el Salmo 32, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si nosotros fuéramos un poquito más sabios, caminaríamos conforme a la voluntad de Dios y las cosas serían menos dolorosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? A la señora le habían cortado otra pierna. ¿Qué significa la palabra adopción? La palabra adopción significa puesto como hijo, pero un hijo adulto. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, es bueno saber cuando se habla de hijo, si se está hablando de un niño o si se está hablando de un hijo adulto. Adopción significa puesto, colocado, aceptado como hijo adulto, no un bebecito. Por eso, en nuestra iglesia, no bautizamos bebecito, sino que el niño debe tener por lo menos 8 años y más, porque debe ser consciente de lo que está haciendo, ¿sí o no? A este bebé lo bautizaron a los 19 años, pero el bebé sabía lo que quería. ¿Se entiende, por favor? Porque el bautismo es un asunto de carácter legal. Hay una serie en la página, y no estoy vendiendo nada, todo lo que está en la página es gratis, se llama El significado del bautismo. Trate de ver esa serie, la puede copiar, la puede bajar y la puede repartir y la puede regalar. En el capítulo 8, versículo 15, que aparece la palabra adopción, el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios decidió otra vez recibirnos en su familia.
ahora decidió adoptarnos. ¿Por qué decidió adoptarnos? Porque nos fuimos. ¿Por qué decidió adoptarnos? Porque nos hicimos débiles, impíos, pecadores y enemigos. ¿Lo dice el capítulo 5, sí o no? A ver, sí o no. ¿Lo estudiamos o no lo estudiamos? Como nos hicimos todo eso, Dios dice, vengan para acá, hay un camino que tracé, se llama Jesús. Y Dios otra vez nos recibe en su familia y nos adopta en su familia. La adopción entre los romanos y los griegos en la época de Pablo tenía un carácter legal, un carácter social y tenía implicaciones. Por ejemplo, cuando usted adoptaba a una persona, esa persona era reconocida legalmente como un hijo legítimo. Y era interesante la ceremonia de adopción, donde la persona renunciaba a su nombre, a su familia y a su pasado. Y empezaba una nueva historia con el nombre que le daba quien lo estaba adoptando y la herencia que recibía. El que adoptaba pagaba todas las cuentas o las deudas del que estaba siendo adoptado. Mi pregunta para usted, ¿ha prometido Cristo pagar todos nuestros pecados si le aceptamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces adopta darnos un lugar en su familia. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, somos miembros de la familia de Dios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Es un acto legal. Por eso la adopción es tan importante. Pablo utiliza la palabra adopción varias veces. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4. Mire lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Recuerde que estamos hablando de guiados por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, ¿qué cosa dice? De que recibiésemos, ¿qué dice Pablo? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué cosa? Abba, Padre. No es solo salvarte. El afán, el anhelo de Dios no es solo meterte en el cielo. El anhelo de Dios es que al desarrollarse en ti el proceso de la santificación, desarrolles también una relación estrecha con su persona, con el mismo Dios, que te haga amigo de Dios, hijo de Dios, y la relación sea tan profunda y estrecha que tú puedas decir, papito, papá, papi. Una relación tan linda y tan hermosa, que en mi mente solo he encontrado este cuadro hermoso que me la representa. Isaías capítulo 26, mire qué cosa linda. Isaías capítulo 26. La Biblia es un manantial y no tiene fin, no se agota. Y todas sus imágenes son hermosas. ¿Hasta dónde quiere Dios relacionarse contigo? La belleza de ser adoptado en la familia de Dios. Isaías capítulo 26, mire qué cosa linda. A partir del versículo número 2 dice el profeta, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Dice ahora, ¿qué cosa? Tú guardarás, ¿cómo? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué cosa? Ha confiado. Cuyo pensamiento en ti persevera. Queridos, la vida cristiana es más que aceptar un conjunto de doctrinas. La vida cristiana es más que ser miembro de una religión. La vida cristiana es más que ser un culto en un lugar. La vida cristiana es una experiencia de fe con una persona, se llama Dios. Hasta el diablo sabe si usted tiene esa relación íntima con Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Alguien hizo una tesis sobre ese versículo y explicaba en su tesis que el pensamiento hebreo, el pensamiento judío, en ese versículo se representa así. Usted es un bebé, como el gordito lindo que teníamos esta mañana. El chiquitín se fue y me dejó bien embarrada la cara, ¿no? Pero mire qué cosa rica, mire qué cosa rica.
¿Usted cree que él estaba molesto cuando estaba ahí haciendo su gagagay? ¿Qué le importa a él lo que yo estaba diciendo? Él estaba gozando, hablando la corbata, él estaba feliz y se hubiera quedado un buen rato. Parece que el negro le cayó bien. Entonces, mire qué ocurre. Dios está sentado en su trono. Eso es el tipo de la exégesis explicando lo que significa el versículo. Dios está sentado en su trono, usted es un bebé chiquito y usted viene corriendo a donde está Dios. Se sube por la sotana de Dios, le llega a las piernas, como Dios es grandote, usted corre por las piernas de Dios, le sube corriendo por el pecho, llega hasta el cuello, que me imagino que tiene un cuello bien grandote, porque como Dios es tan grande, y usted se tira en el cuello de Dios, lo abraza, le pega su cara a la cara de Dios, se sonríe y ahí se duerme. Y la baba que usted bota cuando duerme le cae en la cara a Dios. Y ahí está usted dormido en el cuello. Una pregunta entonces. Si usted está así abrazadito del cuello de Dios, ¿quién lo puede molestar a usted? Cosa linda, mamá. Ese es el pensamiento. Así quiere Dios vivir con todos sus hijos. ¿Se entiende o no se entiende? Déjese de ser tan religioso y hágase cristiano. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Hay una isla que se llama Guadalupe. Ay, Señor. Miren, yo le voy a decir una cosa aquí, una confesión pública. Mi negra, yo sé que tú lo sabes. ¿Ustedes se creen que yo estuviera aquí hablándole a ustedes si yo no amara a Dios? Le garantizo de corazón, nadie me haría estar aquí. Estuviera en mi casa con mi familia. Me fascina estar en mi casa, me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mi familia, me encanta, me apasiona, me gusta estar en mi casa. Pero un día él me dijo, mi negro, yo necesito que me ayude. Dije, ¿cómo no? Lo de mi negro lo puse yo. Quiero que me ayude a recoger mis ovejas. Y ahora voy por el mundo entero ayudando a recoger, ¿qué cosa? Recoger sus ovejas. Era un adolescente, la primera vez que él vino a mi sueño y me habló. No lo podía creer. Siempre le había dicho a Dios, Señor, yo quiero creer en usted, pero déjeme decirle algo. Eso de creer porque otro me diga y creer porque... No. Si esa cuestión de Pablo, de Pedro, de los profetas, si eso es verdad, porque yo quiero vivir como esa gente, porque esos fueron seres humanos. Inclusive, mire el chisme de aquí de Santiago que dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como nosotros. Entonces, si Elías era tan malo como yo, pues porque yo no puedo tener una experiencia como Elías con usted, porque esto sí, aquel no, ¿qué relajo es? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no puedo también? ¿Me están entendiendo? Y así vine al conocimiento de la Biblia. Si eso de que ay sí, a mí no me venga con ese relajo. Señor, si usted es real, yo quiero que nos tratemos. Ya tenemos 35 años relacionándonos. ¿Ustedes no creen que 35 años dos gentes juntas deben conocerse un poco? A ver si o no. Oiga, ni bruto que sea uno. 35 años dos gentes relacionándose y que no se conocen. Y cada día que paso con él, le amo más. En uno de estos días, creo que antes de anoche, en la noche entera no dormí. Y me sentaba en la cama, no podía respirar, y tenía fiebre, y me sonreí y le decía, este negro está feo para mañana, Señor. Y me, tranquilo, no te preocupes, tranquilo. Y algo que fui cabezón, porque hay una cosita que descongestiona y eso. Yo no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre. Es una agüita que tiene diluida la plata, y tiene un nombre, pero yo no voy a hacer promoción a nadie. Así que eso es muy bueno. Y me decía, ponte eso por la nariz, échate eso, y por estar de cabezón, amanecí con la nariz tapada. Y al otro día por la mañana digo, pues lo voy a hacer. Lo hice y la nariz se destapó. Digo, mire qué gracia, no dormí. Y esa noche vine a predicar, pero no había dormido. Y dije, mire, papá Dios, hable usted porque yo estoy acabado. Y me dice, ¿y cuándo no hablo Dios? Digo, perdón. Hay una relación estrecha, una relación linda. Alguien me reclamaba, tiene que hacer la historia de cómo fue que consiguió a su esposa. Que cuando eran novios, bueno, pues te la voy a resumir. Él la trajo y me dijo, mira, esta va a ser tu novia, tu esposa y la madre de tus hijos. Sí, usted me viene con el cuento, yo no creo eso. A mí no me preocupa que usted no lo crea.
pero yo lo estoy viviendo. Y ya voy a tener con esta muchacha casi 30 años, 5 de amores y 25 de casado. Y le puedo decir a ustedes que no la cambio por nadie. Yo no he visto una persona más buena que esa muchacha. Y me ha dado 3 hijos. Y en la casa el Señor es el que reina. Usted llega a la casa de mi esposa y de mis hijos donde me han dejado vivir a mí. Y cuando usted entra por la puerta de entrada y usted mira a la izquierda, hay una sala. Ahí vive el Señor. No le dimos una habitación porque Él no duerme. Le dimos una sala. ¿No le parece bien? Pero usted entra a la casa y desde que usted entra a la casa, algunos dirán que este tipo será judío porque cuando usted entra a la casa, a la izquierda está la habitación del Señor y a la derecha hay un cuadro grandísimo con los 10 mandamientos. Pregúnteme quién copió esos 10 mandamientos con puntos de cruz. Doña Esther. ¿No dijo el Señor que pusiéramos eso en los dinteles de la puerta, en las paredes y todo eso? Y cuando entra a la casa, toda la casa parece una galería. Y todos los cuadros lo hizo Doña Esther. Y todos los cuadros tienen textos de la Biblia. Mi pregunta, ¿es lindo vivir en compañía de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Si es verdad que usted es un hijo de Dios y puede decir Abba Padre, entonces sus pensamientos perseveran en Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Lo lindo de esto es que hasta el diablo sabe que usted tiene el perfume de Dios. Porque, compadre, el chiquitín vino y me abrazó. Me pegó la cara, me pegó todo. El perfumito este más barato que yo uso, ahí va el niñito oliendo ese perfume. ¿O no? A ver, sí o no. Si usted abraza a Dios, si se estruja con el Señor, si lo agarra por el cuello, cuando usted salga de ahí, ¿a quién va a oler usted? ¿Va a oler a Dios? ¿Y qué dicen los demonios? Quítate, quítate, que ese tipo viene de allá arriba. ¿O no? ¿Sí o no? Y me decía el demonio, yo sé quién tú eres. Y yo le decía, ni modo, ni modo. Hasta el diablo respeta a los hombres y mujeres que son fieles delante de Dios. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Recuerde que estamos hablando de guiados por el Espíritu Santo. Y estamos definiendo la palabra adopción. Y hemos dicho que la palabra adopción significa que somos aceptados como hijos de Dios con todos los derechos legales, con todos los derechos que esto representa. Efesios capítulo 1, versículo 3. Mire qué cosa linda dice Pablo. Efesios 1, 3 al 5. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué dice ahora? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo dice Pablo? Santos y ¿qué más? Y sin mancha delante de Él. Si usted ha sido adoptado en la familia de Dios, usted ha sido justificado. Si usted ha sido adoptado en la familia de Dios, usted está siendo santificado. En otras palabras, es lavado con la sangre de Jesús, vestido con su manto de justicia y ungido del Espíritu Santo. Versículo siguiente. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice ahora? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién determinó eso? Dios. ¿Quién ejecutó eso? Jesús. ¿Quién aplicó eso? El Espíritu Santo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted conoce, ¿es hermoso o no es hermoso? Cuando usted conoce una persona que es adoptada en la familia de Dios, usted se da cuenta que es un hijo o una hija de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando usted conoce a una gente que es hijo del diablo, usted se da cuenta que es un hijo del diablo. No importa cómo lo finja. Cada quien huele a partir del perfume que usa. Y le voy a decir, esta pelota está caliente, póngase claro. El juego va caliente. Los equipos están tirando lo que tienen. Esto no está fácil. No se crea que Satanás está con la mano cruzada. Satanás está trabajando duro para quitarle los hijos al Señor y hacer que los otros se pierdan. Y está trabajando en todo el mundo. Eso se lo garantizo. ¿Me están entendiendo?
apúrese en ser adoptado en la familia de Dios. Es por la gracia de Dios que Él recibe sus hijos. Pero Él no hace de la gracia una licencia para pecar. Déjese de ese cuento. ¿Se entendió? Dice aquí el apóstol Pablo, versículo 5, hijo suyo por medio de Jesucristo según el afecto de su voluntad. Y dice claramente el apóstol Pablo que el afán, el empeño de Dios, el anhelo de Dios es hacer en nosotros lo que por nosotros mismos no podemos hacer. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. ¿Qué le costó a Cristo el derecho de adoptarnos en la familia de Dios? A Cristo le costó todo, le costó todo. ¿Le costó qué? Si nada más hubiera sido morir, no hubiera sido tan doloroso. Pero lo que quebrantó el corazón de Jesús, dice la sierva de Dios, es cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que fue un momento fácil para Jesús? ¿Usted cree que fue un momento fácil para Dios? Entonces, ¿te ama Dios? ¿Te ama o no te ama? Entonces, querido, aprende a amarte a ti mismo. Si Dios te ama y llegó a él, al colmo, a ese punto, despiértate por Dios y acepta el amor de Dios, porque le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es hermoso o no es hermoso? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 4, Romanos 9, 4, recuerde que estamos hablando acerca de guiados por el Espíritu Santo. Estamos entendiendo el significado de la palabra adopción. Romanos 9:4 dice Pablo, que son israelitas de los cuales son, ¿qué cosa? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Cristo vino siendo un judío. Los apóstoles eran judíos, pero ¿qué hicieron allí los escribas y los fariseos? Lo rechazaron. ¿Hasta dónde lo llevaron? Hasta la cruz. Cristo entonces dijo, muy bien, ahora esto se expande y se abre para todo el mundo. Gálatas 3:26, entonces, ahora somos en Cristo descendientes de Abraham. ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿sí o no? Entonces, por la adopción somos aceptados en la familia de Dios, y cuando somos aceptados en la familia de Dios, entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué cosa significa hijo de Dios? Ya vimos en el tema anterior que hay personas que son hijos del diablo, y también aparecen en la Biblia los que son hijos de Dios. Como esto es una democracia, mi pregunta para usted, oiga, ¿le gustaría ser un hijo del diablo? La agarré, compadre, la agarré. Cayó en la trampa, mi amiga. Cosa linda, mamá. La agarramos. No, ella no quiso decir eso. Cosa linda, mamá. Tienen que estar alerta, querido. A cualquiera lo atrapa. Cambio la pregunta. ¿Le gustaría ser un hijo de Dios, sí o no? Sí, amén, amén. Muy bien. Anoche hablamos de los hijos de ese Señor. Yo quiero hablar de los hijos del Señor. De los hijos del Señor, de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Agradezco mucho la participación de mi amiga, porque puso el asunto puso a la gente en alerta. Muy bien. San Mateo capítulo 5, versículo número 9. Mire lo que dijo Jesús. La Biblia es maravillosa. Dice Jesús, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué dice Cristo? Porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. La palabra bienaventurados es una palabra cargada de un significado glorioso. De hecho, en el libro de Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas. La palabrita en sí es un manantial
para uno pasar mucho tiempo estudiándola. Versículo 44, San Mateo capítulo 5. Dice el verso 44, ¿cómo dice? Pero yo os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué dice ahora? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mi pregunta, ¿existen perfiles de los hijos de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y qué dice ahí de los perfiles? Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid, no maldigáis. Una pregunta entonces ahora, y si usted dice que es hijo de Dios y hace lo contrario, ¿verdad que algo está peligroso? ¿Sí o no? A ver si cuando estaba pastoreando las iglesias me encantaban, a ver si esta palabra no es berrinche, no es mala palabra aquí, ¿verdad que no? Bueno, los conflictos que se crean. Y a la gente le gusta el chisme, que el otro no esté presente para acabarlo. Oiga, un día estábamos en una junta de nombramiento y había un tipo que era abogado y le caía mal a mucha gente, pero era el abogado. Así que la hipocresía anda por cualquier lugar. Y llegamos a la junta de nombramiento y entonces lo están proponiendo para anciano. Y él lo que se suele hacer es que la persona que se está proponiendo se saca de la sala y todo el mundo comienza a deliberar. Le dije, aquí no se va a salir nadie. Usted se queda ahí sentado. Y lo que ustedes le dan que decir, se lo van a tener que decir de frente y en la cara. Y se miran todos. No, casi no que se hace. Digo, así no se hacía, vamos a hacerlo aquí de ahora en adelante, lo hacemos así. ¿Usted le quiere decir perro muerto? Dígaselo en la cara. Y el tipo dice, no, yo mejor salgo. Usted no va a salir por ninguna parte, quédese ahí. Coja su cajetazo de frente. Cuando le toque a otro, usted le da duro también. Pues yo acabo de llegar y quiero saber qué es lo que está pasando aquí. Y si yo estoy tan de hipócrita, uno tapándose con el otro. No, métale de frente, comienza. ¿Usted quiere comenzar, amiga, que tiene cara chismosa? Comience usted. Y dice ella, ¿yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Digo, usted la primera que estaba haciendo así cuando dijeron que había que hablar de él. Yo me sé esa seña ya, ¿qué le pasa a usted? Y dice el tipo, un abogadazo, no, yo mejor salgo. Mire, compadre, quédese ahí. Quédese ahí. Digo, comience usted. No, que yo quiero mucho, hermano. Mire, dígale la verdad, no esté perdiendo el tiempo. Bueno, es verdad, mire, lo que no me gusta es pa. Y usted se calla, usted se supone que no está aquí, usted está allá afuera. Lo acabaron. Al final le digo, ¿usted tiene algo que decir? Dice él, no, ahora me toca defenderme. Digo, aquí nadie se va a defender. ¿Es verdad o no es verdad lo que están diciendo? Bueno, digo, ningún bueno. Diga sí o no. Dice bajo. Queridos, todo es el espíritu con el que se hacen las cosas. En ese tiempo, en mi país, tener barba era un peligro. Barba, usted está loco en la iglesia. Es barba. Mire, es una aberración tener barba en ese tiempo en mi país. Ahora tienen barba, tienen chivita, tienen todo lo que les dé la gana, pero en ese tiempo, barba. Y el tipo no se quitaba esa barba por ninguna razón. Y por no quitarse la barba, no le daban el cargo de anciano. La babacita linda. Y le digo yo, bueno, compadre, ya lo nombraron anciano con todo y barba. Dice, esta barba no me la quita nadie. Digo, claro que no, te la va a tener que quitar un barbero. Y un día fui a hablarle de la barba porque los hermanos se escandalizaban y usted tiene que tener cuidado con su iglesia. Y baile de este anciano con esta barbota. Y los hermanitos, ay, se la quito yo. Llegamos al final, compadre, nos sentamos. Le dije, a mí no hay ningún problema tu barba, pero te voy a pedir que me ayude con la iglesia. La iglesia yo estoy empezando, estamos rompiendo algunos esquemas. Ayúdame tú. Si quieres te quitas la mitad de la barba y te dejas la otra mitad. Para que vean, estoy en paz con un grupo y estoy en paz con el otro. Y se ríe. Nos hicimos tan amigos que todavía lo recuerdo con amor.
Un sábado por la mañana se armó un alboroto en la iglesia porque el tipo llegó sin barba. Y dijo, me quité la barba por el estilo de este muchacho. Él era mayor que yo. Me gustó cómo me trató. Todo depende del espíritu con el que tú hagas las cosas. Si eres adoptado en la familia de Dios, si eres hijo de Dios, la gente notará que tu espíritu no es de abajo, tu espíritu es de arriba. ¿Se entiende o no se entiende? Lucas 6:35. ¿Qué dice el versículo 35? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande. ¿Qué dice Jesús? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hay un perfil de los hijos de Dios. Pablo lo está haciendo resaltar. Pablo nos está diciendo cómo identificar a los hijos de Dios. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, mirando los hijos de Dios y bajemos el tren de aterrizaje. Primera de Juan, capítulo 3. Recuerde que estamos hablando de los que son guiados por el Espíritu de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Usted dirá, ¿cuál es el método de este predicador? Y le contestaré, yo no sabía cómo se llamaba este método que uso, pero me dijo un especialista en este asunto que se llama el método antiguo. ¿Método cómo? Antiguo. Yo me le había inventado un nombre, yo le llamaba método bíblico gramático descriptivo. Suena bonito, ¿no? Bíblico porque es la Biblia, gramático porque es el valor de las palabras y descriptivo porque la misma Biblia explica y describe todo. Pero este me agarró y me partió por la mitad. Me dijo, me alegra mucho, pero con los ojos llenos de lágrimas, uno de los 10 predicadores mejores que hay en Estados Unidos. Es un morenón que cuando predica, compadre, y el tipo es profundo, y con los ojos llenos de lágrimas viene y me abraza y me felicita. ¿Cuánto? Me dice en su idioma, cuánto me alegra escuchar la palabra. ¿Cuántos años que no escuchaba la palabra de esta manera? El método antiguo. Y yo nada más lo miré y dije, ¿esto estará bueno o estará mal? Así que perdonen, pero este es el método ¿cómo? Antiguo. Y perdonen, yo me quedo con el método antiguo. Dice Primera de Juan 3, versículo número 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué cosa dice? Para que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo es posible que el mundo conozca tanto y tan bien y tan profundo a lo que se llaman cristianos cuando se supone que son hijos de Dios? ¿Cómo se explica que los cristianos se parezcan tanto al mundo cuando se supone que son hijos de Dios? Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos ¿cómo? Tal como Él es. Yo le pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿verdad que necesitamos, verdad que necesitamos ciertos ajustes para que se vea en nosotros que somos hijos e hijas de Dios? ¿Sí o no? Si usted cree que sí, póngase en pie. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entendamos este versículo. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. Recuerde 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Y qué sigue diciendo? Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Mi pregunta, ¿podemos cometer errores? Sí. Pero dice la sierva de Dios, pero nunca nos deleitaremos en el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario.
si hemos nacido de nuevo, si hemos sido adoptados en la familia de Dios, no haremos del pecado la práctica de nuestra vida. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. ¿Y qué sigue diciendo? Y el espíritu de error. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué cosa? Conoce a Dios. Queridos padres, queridas madres, queridos hijos e hijas, ¿verdad que en nuestros hogares hace falta un poco más de ese amor de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que hace un poco más de ese amor cuidadoso y delicado, que no se venga, que no exige y que está dispuesto a sacrificarse en beneficio de los demás? ¿Verdad que hace falta eso en la familia? ¿Sí o no? Si somos hijos e hijas de Dios, eso se verá en nuestra vida. Quiero terminar esta semana haciendo una sola pregunta. Mi pregunta es, ¿le gustaría a usted ser ungido o ungida del Espíritu de tal suerte que tenga la seguridad en el Espíritu y que en su vida se manifieste la gloria de Dios? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo. Al levantar la mano, usted está diciendo, acepto ser adoptado en la familia de Dios, acepto que el Espíritu guíe mis palabras y pensamientos y acepto la voluntad de Dios en mi vida. Si usted está de acuerdo, mantenga la mano arriba. Y ahora escuche la segunda parte de la pregunta. Si usted está dispuesto a rendir todo al Señor y reconocer que hasta hoy su vida no ha sido lo que Dios quisiera que sea, levante la otra mano. Querido Padre Celestial, levantamos las dos manos arriba para darle todo el derecho legal sobre nosotros, para pedirle perdón por nuestras faltas y pecados, para rendirnos a usted. Es posible que como padres no hemos sido el mejor ejemplo para nuestros hijos. Es posible, Señor, que no solo por precepto, sino por ejemplo, hemos dañado en alguna manera el carácter de ellos y ellas. Es posible que nuestros errores, Señor, les hayan confundido. Pero Dios, venimos hoy ante usted a pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Lávenos con la sangre de Jesús y habilítenos y capacítenos con su Espíritu. A nuestros hijos, Señor, lo dejamos en sus manos santas. Lávenos y perdónenos, pero prepárenos y habilítenos para que ahora su gloria se manifieste en nuestra vida. Que reflejemos los perfiles, los atributos, las virtudes de aquellos que son hijos e hijas de Dios y herederos del reino de los cielos. Que tanto nuestros hijos como nuestros amigos y amigas puedan ver en nosotros la imagen de Jesús y la belleza y la santidad de su carácter. Dios, entregamos en sus manos a todos aquellos y aquellas que todavía no han sido bautizados como Cristo lo fue. Que muy pronto sean bautizados y bautizadas para que sus nombres sean colocados en el libro de la vida y sean conocidos como hijos e hijas del Dios Todopoderoso. En una manera especial entregamos en sus manos a los jóvenes y los niños. Que ellos y ellas, Señor, tengan a Cristo como su modelo, tengan a Cristo como su blanco y su meta, y sus vidas sean transformadas para la gloria de su nombre. Padre, gracias por esta semana hermosa, gracias por su presencia, y gracias por todo lo que nos han seguido en cualquier lugar de la tierra, que ellos sí sean bendecidos también. Santo Dios, damos gracias y loor a su nombre, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.